Entonces, hoy la enseñanza cadena de valor es un paso siguiente donde encontramos una herramienta estratégica para poder verle sentido a ese árbol de problemas y luego a ese árbol de objetivos que hemos diseñado. Varios de nosotros ya lo hicimos. Yo creo que a todos nos costó un poco desarrollarlo a manera personal, porque una cosa es implementar esta estrategia a nivel organizacional, que es lo que yo sé, ¿sí? Digamos que por mi experiencia profesional, Dios me ha permitido orientar a varias empresas en cómo implementarlo, cómo identifico yo los problemas de la empresa, cómo yo abordo causas y consecuencias del mismo problema y cómo paso esto a positivo a un árbol de objetivos. Posterior a ello viene la cadena de valor, que es una herramienta que nos permite diseñar las actividades que me van a llevar al producto final, ¿sí? Entonces, para ello podemos ver en la presentación que hemos diseñado, por acá la vemos, ¿cierto? Entonces hablamos de la cadena de valor donde básicamente tenemos 6 pasos. Vemos que para estructurar adecuadamente esta cadena de valor, yo lo hablaba para el proyecto de vida, lo llamé así. Sin embargo, cuando uno ve la cadena de valor, lo hablamos para una organización o empresa, pero aquí la aterrizamos para la vida también. Se debe iniciar por identificar el objetivo general y los objetivos específicos. Ya más adelante vamos a ver unos ejemplos para ir aterrizando esta teoría, ¿sí? Posteriormente se debe identificar los productos que permiten materializar los objetivos. Entonces resulta que cuando uno mira producto, ahorita les explico qué significa para aterrizarlo en la cadena de valor. Y las actividades necesarias para poder generar el producto. Este es un esquema donde nos muestra el orden de la cadena de valor. Nosotros empezamos con unos insumos, luego esto me lleva a unas actividades a desarrollar que me arrojan unos productos terminados, ¿cierto? Con unos resultados que estamos esperando que ocurran y de esa manera poder tener impacto en mi vida, ¿sí? Si yo desarrollo una serie de actividades y luego encuentro un producto terminado, estos me van a permitir ver que hay un impacto en mi vida. Ese es el objetivo de que yo desarrolle un árbol de problemas, uno de objetivos y luego esta cadena de valor. Ahora, cuando hablamos de definir el objetivo general, este se refiere a o se genera del árbol de problemas. Recordemos que el árbol de problemas en la parte central encontramos ese gran problema, ¿cierto? Y resulta que ese gran problema se transforma en un gran objetivo, llamado aquí objetivo general. Entonces, como dice aquí la diapositiva, el objetivo general se origina al convertir en positivo lo que definimos en el árbol de problemas. Resulta que el problema central es una situación, y aquí quiero hacer un énfasis, yo no sé si la letra rojita se vea, pero la voy a leer. El problema central es una situación no deseada, es decir, una situación negativa que padece de la comunidad o la persona, y esto significa que un problema no es la ausencia de una solución. Resulta que cuando nosotros nos enfrascamos en un problema, aparentemente no hay una solución o no la podemos visualizar, ¿cierto? Pero resulta que es un estado existente negativo. Entonces, el problema o la situación hace que yo me ponga en una situación existencial momentánea, un estado momentáneo negativo que no me permite ver la solución. Por eso se convierte en un problema. Pero resulta que sí hay solución. Ahora, en el árbol de problemas recordemos que encontramos las causas y las consecuencias o los efectos, si lo recordamos. Entonces resulta que las causas explican los motivos por los cuales se está presentando ese problema, ¿cierto? Y dentro de esas causas encontramos unas causas directas y unas causas indirectas. Entonces aquí la diferencia es que veo que a veces nos confundimos.
Entonces, las causas directas son aquellas que yo veo rápidamente, de manera inmediata, ¿cierto? No puedo pagar el arriendo, problema, Causa, no tengo dinero, ¿cierto? De manera inmediata evidencio que una de las causas, no tengo dinero. Ahora, causa indirecta son las que yo no visualizo de manera inmediata, tengo que profundizar, tengo que analizar para llegar a la causa indirecta. Entonces yo digo, oiga, no tengo dinero, causa directa. ¿Por qué no tengo dinero? Porque no trabajo. Entonces, si no trabajo, es una causa indirecta de mi problema en este momento. Por eso se llama un estado existencial en este momento, ¿cierto? Ahora, vemos las consecuencias, ¿cierto? O los efectos. Aquí tenemos, de pronto no la vemos muy bien, el esquema que ya conocemos, ¿cierto? Que en la parte central vemos el problema central, las causas y los efectos. Aquí lo que recordamos es que existen efectos directos y también efectos indirectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de la primera causa que yo dije directa, y es que no tengo dinero? Entonces, primer efecto directo es lo que yo evidencio rápidamente. No tengo dinero, consecuencia, no puedo pagar el arriendo. Ahora, ¿por qué no tengo dinero? Porque no trabajo. Efecto indirecto, entonces como no puedo pagar el arriendo, tengo una consecuencia. ¿Cuál podría ser? Que me digan en el arrendatario, no puede continuar viviendo acá, se tiene que ir. Esa es una consecuencia, ¿cierto? Esa es una consecuencia indirecta. Este es un ejemplo de la cotidiano, por decirlo de alguna manera. Aquí yo lo aterricé un poquito a una empresa que presta un servicio de transportes con unos buses, pero también podemos aterrizarlo inclusive a mi propio vehículo, si lo tuviera. Entonces yo estoy diciendo que hay un problema, y es que tengo frecuentes accidentes. Ese es un problema en este momento. Tuve un accidente hace 15 días, me choqué hace 8, hoy rayé un carro. Yo, Dios mío, algo pasa. Es un problema. Causas directas, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo que es que tengo un vehículo obsoleto, ¿sí? Ya muy viejito, pasado de moda, con un motor viejito, ¿cierto? Y resulta que también no le hago mantenimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las causas indirectas? Que me toca analizar para saber por qué. ¿Por qué tengo el vehículo obsoleto? ¿Por qué no hago mantenimientos? Entonces yo digo, ay, pero hay otras causas indirectas. Ah, es que soy una conductora imprudente, o tengo un conductor imprudente, ¿sí? O mi vehículo está en malas condiciones. O otra situación externa que no depende de mí directamente, y es que las calles están en mal estado. Aquí tenemos que tener en cuenta algo importante que no lo había dicho, y es que cuando yo hago un análisis de causa y de consecuencias, yo también tengo que analizar si hay factores externos que también afecten ese problema, ¿sí? No solamente, lo principal es verme a mí misma, pero también es importante que yo mire a mi alrededor y diga, oiga, ¿qué otra causa podría estar llevándome a este problema? ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo analizo y digo, hay unos factores también externos que me están llevando a este problema, ¿sí? Y por supuesto me llevan a los efectos, es decir, ¿qué consecuencias me traen estas causas? Acá estamos hablando con el ejemplo de que por los accidentes estoy teniendo pasajeros heridos y hasta muertos, pasajeros que llegan tarde y hacen que después el conductor se vaya a una velocidad inadecuada. Entonces eso es un factor que no depende de mí, ¿cierto? Ahí es cuando yo digo, hay una causa y una consecuencia externa. Y en conclusión, hay una pérdida de confianza en el conductor. Entonces, como les digo, puede ser de esta empresa ejemplo o de mí. Si yo tengo tantos accidentes, pues voy a perder, o la gente que viaje conmigo va a perder confianza. Mejor no me voy con ella porque es imprudente, ese carro viejo, ese tal, ha tenido accidentes. Ya tengo una mayor consecuencia que no me va a permitir al final del ejercicio, en este ejemplo, tener ingresos, porque es una empresa de vehículos, ¿sí?
Este es un ejemplo. Ahora, una vez ya construido el árbol de problema, se elabora el árbol de objetivos, que ya habíamos dicho de lo negativo pasa a lo positivo, donde el problema central de mi árbol de problemas pasa a ser mi objetivo general en el árbol de objetivos. Aquí hay algo importante y es que el objetivo general puede identificarse respondiendo a una pregunta que tengo acá. Y es, ¿cuál es la situación deseada con relación al problema identificado? Entonces yo también tengo que analizar eso. ¿Qué deseo yo de manera positiva para enfrentar o corregir ese problema que ya identifiqué? Eso es lo que me permite analizar y pensar y llevar o decidir cuál es mi objetivo general. Traigo el primero que viene del árbol que ahorita presentamos de los accidentes, ¿cierto? Entonces, aquí yo ya he definido el problema central, ¿que dónde lo traigo? Del árbol de problemas. Y ahora voy a formular el objetivo general, ¿que de dónde lo traigo? Del árbol de objetivos. Digamos que por eso les llamaba al comienzo, se llama cadena de valor, porque es la herramienta que me permite construir las actividades desde mi objetivo en adelante, gracias a tener un árbol de problemas identificado. Entonces, yo estoy diciendo que tengo frecuentes accidentes de los buses. Ahora mi objetivo general es disminuir la accidentalidad ocasionada por los buses, disminuir la accidentalidad. Yo no puedo decir que aquí hay una palabra clave y es eliminar los accidentes. ¿Será que sí puedo decir eliminar los accidentes? No. ¿Por qué? Porque no dependen únicamente de mí, sino dependen de otros factores externos. Entonces, por eso yo digo, tengo que tener en cuenta eso. Pero sí quiero disminuirlos. Es uno de mis objetivos generales que quiero plantear. Más adelante les voy a decir cómo, que es la cadena de valor. Ahora, tengo otro ejemplo. Estos dos siguientes ejemplos, el segundo y el tercero, van a nivel de persona. Y quise traerlos a colación porque aplican a mi vida y sé que aplican a muchos de ustedes. Uno es que yo identifiqué bajo nivel de planeación estratégica. Y resulta que el objetivo general que yo he definido aquí es planear estratégicamente, incluyendo todas las áreas de mi vida. Resulta que cuando yo analicé las causas de no planear estratégicamente, me di cuenta que es que yo no involucro a todas las áreas de mi vida. Yo solamente me enfocaba en la parte financiera, yo solamente me enfocaba en la parte personal y familiar, pero yo no estaba teniendo en cuenta otros factores de mi vida, como servicio, como la parte académica, como la parte de familia, pero todo mi núcleo. Yo decía, no, mi hija y yo, o mi esposo y yo. Y yo, bueno, pero el resto de familia, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo lo involucro en mi planeación estratégica? Por eso yo escribo mi objetivo de esa manera, ¿cierto? Que es planear estratégicamente, incluyendo todas las áreas de mi vida. Ahora, otro ejemplo es bajo nivel de espiritualidad con Dios. Entonces resulta que es un problema que sí identificamos y yo creo que a muchos nos ocurre. Cuando yo hice el análisis de causa y miré las consecuencias de este problema, también me llevó a ver cómo quiero yo transformarlo a positivo, cómo quiero yo llevarlo a un objetivo. Entonces ahí cuando yo dije, voy a implementar estrategias para tener un alto nivel de espiritualidad. ¿Sí? Quiero que nos fijemos mucho en cómo están documentados o escritos los objetivos generales. Ahí hay palabras claves. ¿Sí? Ahí hay palabras claves que ahorita les voy a decir cuáles son. Resulta que aquí explico eso. Nosotros estamos diciendo que la estructura del objetivo debe contener al menos 3 pautas. Es importante porque a veces yo no sé redactar un objetivo y de pronto cuando lo escribo no me estoy dando cuenta si me está llevando a una idea de verdad que yo pueda realizar. ¿Sí? Entonces aquí yo digo la acción que se espera realizar. Cuando yo digo acción me refiero a un verbo.
¿sí? Por eso las anteriores son mejorar, planificar, ar, er, ir, or, que aquí abajo lo decimos. Eso es una característica importante a tener en cuenta cuando documentamos un objetivo general o un objetivo específico. Porque si yo no lo sé hacer, va a ser muy difícil cuando lo lea, vuelva y repase mi árbol, ¿cierto? Y mire mi cadena de valor, como que yo digo, no, pero yo estoy repasando y no tiene sentido. Entonces, fíjense que hay palabras claves de cómo yo debo armar mi objetivo. Ahora, el objetivo sobre el cual recae la acción, ¿sí? Es decir, planificar, pero ¿qué voy a planificar? ¿Cierto? ¿Qué voy a disminuir? En el ejemplo anterior, vamos a disminuir la accidentalidad, ¿cierto? Entonces paso hacia la acción con el objetivo. Y los elementos adicionales ya de contextos. Entonces, voy a disminuir la accidentalidad con mi vehículo, porque pues yo no puedo controlar la accidentalidad de los demás vehículos, o yo no puedo aumentar la espiritualidad de mis hermanos, ¿no? Eso depende de cada uno. Entonces, en mí voy a trabajar por mi espiritualidad y por eso yo lo escribo de esa manera. Ahora, la parte final ya es la redacción como tal, que ya les contaba y que vimos en la diapositiva anterior, cómo se documenta el objetivo, pero para que lo tengamos en cuenta. En la diapositiva anterior habíamos dicho que se complementa con el contexto de la situación, ¿sí? Es decir, entonces nosotros hablamos de planear, vamos a mirar la segunda, planear, ¿cierto? Que ahí vamos a hablar del verbo infinitivo, ¿correcto? Estratégicamente, entonces es la estrategia que yo voy a hacer, incluyendo todas las áreas de mi vida, mi sujeto, y ya yo contextualizo el objetivo con el contexto que me lleva. Entonces lo mismo en el nivel de espiritualidad, yo estoy diciendo implementar, verbo, también estrategias para tener un alto nivel de espiritualidad. Entonces valdría la pena mejorar el objetivo diciendo, y gracias por tu apoyo, para tener un alto nivel de mi espiritualidad. Entonces ahí es cuando yo digo que me refiero a mí, eso, y estoy hablando de mi persona, del sujeto que soy yo. ¿Sí? Ahí nos toca repasar, me haces acordar de español de primaria y secundaria. Sujeto, verbo, predicado y contexto de la oración, que era… No, pero digamos que fue una enseñanza muy bonita en nuestra primaria y secundaria inclusive, pero sí a veces lo olvidamos, ¿no? Porque no la estructuramos de esa manera. Sin embargo, aquí, cuando ya empezamos a desglosar cómo yo debo armar un objetivo, entonces ya empezamos a repasar esa cátedra que nos dieron hace como 3 años, ¿no? ¿O 5? Recordemos que anteriormente hablamos del objetivo general. Aquí ya vamos a hablar de los específicos. Específicos que se desprenden de las causas de mi árbol de problemas. ¿Sí? Son los medios cuantificables que llevan al cumplimiento del objetivo central. Aquí hay 2 cosas importantes. Cuando dice cuantificables, creo que en la diapositiva siguiente hay una frasecita que otra vez yo puse en rojo, pero no se va a ver, pero se las voy a decir, y es que el objetivo tiene que ser medible y alcanzable. Eso es clave. Yo no puedo trazar objetivos muy soñadores o muy idealistas, donde cuando yo empiece a medir y a hacer el seguimiento, yo, ay Dios mío, yo que escribí que ya no lo voy a poder cumplir porque no depende de mí o depende de otras personas o hay factores externos que escribí, ¿sí? Entonces acá es importante que los objetivos sean medibles y alcanzables, es decir, que yo pueda ir haciéndome un seguimiento, que yo pueda en cierto tiempo, medio plazo, corto plazo, medirlo y mirar, lo alcancé, lo logré, o cómo voy en la mitad. Ya voy un 50%, uy no, ya voy un 90%, ¿sí? Entonces es la clave también de saber redactar un objetivo. Bueno, los medios u objetivos específicos surgen de pasar a positivo las causas del problema,
¿cierto? Entonces repasemos que mi árbol de problemas tiene causas en la parte inferior, ¿cierto? Esas causas van a pasar, se llaman medios, recordemos, se llaman medios en el árbol de objetivos, ¿cierto? Y ellos son los que se van a convertir en objetivos específicos. Bueno, ahora, nosotros debemos regresar al árbol de problemas, ¿cierto? Que ya habíamos elaborado, para hallar el problema central, que nosotros ya lo identificamos allí. Ahora, hay que extraer las causas, ¿cierto? Que ya lo dije, verificar que las causas identificadas permitan dar una respuesta total o completa a por qué ocurre esa problemática. Cuando nosotros hacemos el análisis de causa, que así se llama, en el árbol de problemas, esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer. ¿Por qué está ocurriendo ese problema? ¿Por qué estoy metida en este momento, en esta circunstancia que yo lo llamo problema? ¿Por qué? Cuando yo digo el por qué, voy a contarles que administrativamente hay otra herramienta estratégica que se llama los 5 porqués. Yo sé que varios que me están viendo y por acá conocemos esa herramienta, que se llaman los 5 porqués. Y uno la aplica también para este tipo de ejercicios. Yo digo, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué no trabajo? ¿Por qué no tengo para el arriendo? ¿Por qué? ¿Cierto? Y yo qué tengo que hacer, empezar a responder esos porqués. Y eso me lleva a determinar las causas en mi árbol de problemas. Tengo que siempre preguntarme por qué. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no me gusta ir a la iglesia? Ay, porque me da pereza. ¿Por qué te da pereza? Porque tengo cosas más importantes. ¿Por qué tienes cosas más importantes? Y uno empieza a darle respuesta a cada una de esas preguntas. Y la idea, si nosotros hacemos un buen análisis ahí, yo llego a la causa principal, que se llama causa raíz. Y si yo llego a la causa raíz, créanme que va a ser más fácil y sencillo darle solución a través de unos objetivos a esos problemas. ¿Sí? ¿Y yo qué hago? Escribirlos, las causas que se me vengan a la cabeza las escribo, causas. Luego yo aterrizo y las clasifico en mi árbol de problemas. Ahora, tenemos que proceder a describir las situaciones ya deseables, es decir, lo positivo, ¿cierto? Es decir que acá tenemos unos ejemplos ya aterrizando un poco lo positivo, es decir, llevando mis causas a lo positivo, ¿sí? De mi árbol de objetivos, ¿cierto? Entonces veníamos hablando por allá de unos vehículos en malas condiciones, ¿cierto? Y entonces yo digo que el objetivo específico que viene de medios, yo puse medios acá entre paréntesis, es para que recordemos que los medios los observamos en el árbol de objetivos. Es decir, esta parte de objetivos, la parte positiva, la traemos del árbol de objetivos. ¿Y si se acuerdan cuando el pastor Martín nos mostraba el árbol de objetivos? Que entre paréntesis dice medios en causas y arriba dice fines. Eso. Entonces yo lo coloco acá porque es clave. ¿Por qué? Porque lo que son las causas que se convierten en objetivos específicos y que se llaman medios, ellos la idea o el objetivo es que se puedan alcanzar a corto plazo. A diferencia de los fines, es decir, ¿se acuerdan las consecuencias? Las consecuencias en el árbol de objetivos se llaman fines. Esos fines, como son consecuencias, ellas se demoran más en alcanzar o en ver el resultado. Por eso yo digo que se clasifican en objetivos de mediano y largo plazo. O sea, yo no puedo pretender que todo mi problema, todas las causas, las solucione ya. Eso no puede pasar, eso no pasa. Salvo que digo, no tengo para pagar el arriendo, présteme. Me prestaron y pagué, pero ahí estoy creando otro problemita, ¿cierto? No solucionaría la causa raíz del problema. Entonces resulta que es importante que lo tengamos claro, ¿cierto? Que los medios se vuelven objetivos de corto plazo y los fines objetivos de mediano y largo plazo.
Acá en el segundo ejemplo habla de que atiendo, resulta que por el tema de planeación estratégica, si nos acordamos que venía el segundo ejemplo, una de las causas que yo encontré es que yo atiendo lo urgente y descuido lo importante. ¿Por qué? Porque no planifico todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Entonces resulta que esa es una causa. Ahora esa causa yo tengo que determinar un objetivo específico, es decir, oiga, ¿qué voy a hacer? Aquí hay una cosa que quiero, no lo he dicho creo, cuando yo hablo de objetivo es importante que tengamos en cuenta que objetivo se refiere a una meta, a una visión, yo qué quiero lograr en determinado tiempo. ¿Sí? Eso es un objetivo, una meta que yo me propongo. Cuando yo me propongo una meta, yo siempre digo en cuánto tiempo lo voy a lograr y qué necesito para lograrlo. Es importante eso también. Entonces aquí, atiendo lo urgente y descuido lo importante, objetivo específico, realizar una agenda de tareas diarias, dejando tiempos para atender situaciones especiales. Es uno de mis objetivos que yo planteé. Yo dije, oiga, pero sí, yo tengo que documentar y hacer una agenda de todas mis actividades y definitivamente me organizo, pero también tengo que tener en cuenta que sí se puede presentar algo urgente. Yo no puedo sacarlo del camino, es algo que ocurre en el día a día, pero no se va a volver lo más importante, ¿sí? Salvo que la vida esté en peligro. ¿Cuál sería la diferencia entre lo urgente y lo importante? Entonces, según mi plan, yo estoy diciendo que yo planifico las tareas diarias importantes, ¿sí? Es decir, aterricemos la idea. A diario yo tengo que levantarme, tomar un desayuno, irme a trabajar o irme a estudiar o quedarme en casa para hacer ciertos deberes en la casa, ¿cierto? Y yo lo planifico. Entonces ahí se planifica, por ejemplo, en esta lista tengo que hacer mercado, tengo que ir a X y Y supermercados, tengo que recoger a la niña, tengo que, en el trabajo, tengo que llegar, tengo una reunión, debo ir al banco, ¿cierto? Entonces yo empiezo a planificar las actividades del diario que son importantes. Importante significa que hacen parte, complementan mi día, mi operación del día, sea lo que sea, y no puedo dejarlas de hacer, ¿sí? Es decir, si las dejo de hacer, ya empiezo a descuidar el objetivo de mi día a día y de mi vida, ¿sí? Entonces yo como planifico las organizo y se vuelven importantes para mis quehaceres diarios, voy a llamarlo de esa manera. Sin embargo, hay actividades que se demoran, se alargan más del tiempo estimado, ¿cierto? Pero también a veces hace falta disciplina. Ella menciona la disciplina y me parece muy clave esa palabra. Entonces, fíjense que eso es importante porque en mi árbol de problemas yo coloqué algo de las enfermedades físicas y mentales también. Y eso me lo ocasionan unas causas. Entonces, en el caso de aquí de la hermana, unas causas son, a pesar de que yo planifico, me está diciendo ella, oiga, no me alcanza el día, me estoy acostando muy tarde y cuando menos tuve que atender actividades urgentes, ¿cierto? Y miro mi calendario y probablemente lo logré, pero a las 11 de la noche estoy agotada y me siento estresada y cargada. Entonces, eso nos genera enfermedades, ¿cierto? Que es la consecuencia, a pesar que ella está planificando bien. Y ella está previendo que eso va asociado con lo que yo escribí acá. Mira que dice, tiempos para atender situaciones especiales. O sea, yo lo estoy teniendo en cuenta. Yo no puedo dejar de lado lo urgente, que ahí viene la respuesta a Martica. ¿Cómo así que lo urgente? Pueden presentarse situaciones de carácter urgente, algo vital, por ejemplo. Sobre todo lo vital se vuelve urgente. Cuando es algo vital, sí o sí yo tengo que parar mi agenda y atender lo urgente. Pero yo ¿qué hice cuando me programé y hice mi agenda? Yo dije, oiga, voy a tener en cuenta unos tiempos. Es decir, mi agenda no tiene que quedar tan apretada que no me permita atender esas situaciones especiales. Porque si yo me hago un cronograma full, que es lo que tú me cuentas, full de 4 de la mañana a 11 de la noche, muy complicado cumplirlo porque probablemente sí se me van a presentar situaciones especiales.
Entonces yo tengo que prever eso. Tú lo acabas de decir. Prever es que mi agenda no tiene que quedar tan apretada. Yo tengo que dejar unos espacios. Si no los dejo, voy a terminar agotada y enferma como te está pasando. Por eso yo les dije al comienzo, cuando yo me agendo y programo, yo inclusive estoy programando mi alimento. Yo estoy diciendo, me levanto, me baño, preparo mi alimento, ¿sí? Entonces, si yo ya no cumplo mi agenda, pues estoy dejando de comer, ¿cierto? Y me causa esas enfermedades. Ahora, el paso 3 ya habla del árbol de objetivos, ¿cierto? Ya desarrollé un árbol de objetivos de acuerdo con el diseño, ¿cierto? Ya lo hablamos. Ahora, objetivos específicos me responden a las causas, ya lo explicamos. Objetivo a largo plazo me responde a las consecuencias que ya les había explicado. Bueno, el paso 4 ya es la identificación de los productos, palabra nueva que sale de nuestra cadena de valor. ¿Cómo así que producto? Entonces resulta que aquí dice que es entendido como un bien o servicio que contribuye y genera un proceso productivo, es decir, el producto es el resultado final que se genera de un proceso y un proceso está compuesto por varias actividades. ¿Sí? Ya aterrizo la idea con el ejemplo. Ahora, de esta forma los productos de un proyecto, hablo de un proyecto organizacional, empresarial o propio de la vida, ¿cierto? Deben agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general. ¿Qué significa esto? Que los productos deben alcanzar cada uno de mis objetivos específicos. Recordemos lo anterior, ¿cierto? Yo tenía un problema, yo formulé unos objetivos específicos como la agenda. Y luego aquí dice, oiga, pero asociado a esto usted tiene que tener unos productos que complementen su objetivo. Entonces ahí yo aterrizo la idea de mis objetivos, ya les muestro cómo. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que hay que identificar cuál es el producto que va a resolver o me va a permitir alcanzar mi objetivo. ¿Sí? Entonces yo quiero disminuir la accidentalidad, pero bueno, ¿cuál es el producto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué insumos necesito para eso? Es aquí lo que me está diciendo la diapositiva. Verifique que los productos asociados a un objetivo específico permitan lograr, ¿cierto?, la realización de dicho objetivo, es decir, permitir que se materialice el objetivo que yo escribí. Por eso yo les decía, el objetivo debe ser medible y alcanzable. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir aterrizar y que se materialice, que yo lo lleve a cabo. Y verificar que cada producto sea el resultado de un conjunto de actividades secuenciales. Ya les muestro. Aquí ya básicamente es la teoría, ¿cierto? Pero ya les muestro el ejemplo. Listo. Este ejemplo de los productos, esto va secuencial. Fíjense que nosotros arrancamos con el problema, luego miramos las causas, luego formulamos el objetivo, luego yo me traigo el objetivo aquí de primeras y ahora voy a decir qué producto terminado me va a ayudar a complementar y cumplir mi objetivo. Fíjense que la causa era que el vehículo está en malas condiciones. El objetivo es que voy a diseñar un programa de mantenimiento preventivo. Entonces, es decir, yo me programo con un periodo de tiempo cada cuánto yo mando a revisar en los vehículos, ¿cierto? Eso es un programa, lo estoy planeando. Entonces, cuando yo dije que mi objetivo era diseñar el programa de mantenimiento para los vehículos, luego digo, producto, convenios con taller automotriz. Es decir, para yo poder cumplir con mi objetivo, que es cumplir con mi programa de mantenimiento, yo tengo que tener unos productos, unas herramientas. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces acá yo digo, bueno, uno de ellos, porque fíjense las características de los productos, pueden ser varios, no que con uno solo tú complementes todos los objetivos. ¿No? ¿Me hago entender? Hay varias actividades que yo tengo que hacer para lograr alcanzar el objetivo. Aquí en este es un ejemplo y está diciendo, oiga, establezca un convenio con talleres automotriz y eso le va a permitir a usted poder empezar a cumplir su objetivo. Ahora, el ejemplo personal, ¿cierto? Decía sobre la agenda de las tareas, ¿cierto? Era mi objetivo. Ahora yo digo, como producto voy a tener un alto nivel en planeación estratégica.
Entonces, producto tangible o intangible. Este va a ser tangible, porque yo voy a poderlo observar y ver y materializar. Cuando hay planeación estratégica, la logro materializar. Ahora, en la parte de crecimiento espiritual, ¿cierto? Yo quiero, objetivo específico, crecer espiritualmente, yo crecer espiritualmente. Producto, conocimiento de la palabra. Fíjense que es solo una partecita de toda esa parte de crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces yo digo, voy a conocer la palabra. Para ello ya les voy a mostrar cuáles son las actividades secuenciales que me van a llegar a alcanzar ese producto que viene aquí. En el numeral quinto dice, identifique las actividades. Actividades es una acción que contribuye a la transformación, ¿cierto?, de los insumos en productos. Entonces yo hago la cotización con el taller, hago convenios, llevo los carros, capacito a los conductores, ¿sí ve que son varias actividades? Y todas ellas me van a llevar a que mi producto se materialice y yo alcance el objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que enlistar las actividades necesarias para obtener el producto del proyecto. Hay que enlistarlas, documentar todas las actividades que yo necesito para cumplir ese objetivo. Verifique que cada actividad describa una acción mediante la cual se agrega algo de valor. Entonces, pues yo tengo que mirar qué actividades me van a agregar valor realmente a alcanzar mi objetivo. Porque a mí se me pueden venir un montón de ideas y actividades, pero resulta que muchas de esas actividades, como que yo digo, vamos a reparar las calles. Es una actividad interesante, pero ¿va a depender de mí o de mi empresa? Como que no, ¿cierto? Va a ser difícil. Entonces es una actividad que mejor la tengo en cuenta, pero no la enlisto en las que me van a aportar a alcanzar mi objetivo. Ahora, verifique que exista al menos una actividad asociada al producto. Eso ya se los dije. Fíjense que está el objetivo y el producto. Al menos una actividad tiene que estar apuntándole a que me ayude a que el objetivo se cumpla. Y que cada actividad reportada esté vinculada, ¿cierto?, a los productos del proyecto. Bueno, aquí aterrizamos la idea del producto y ya las actividades como tal. Entonces, fíjense que en el ejemplo de los convenios es uno de los productos, ¿cierto? Ah, pero ¿qué me toca hacer? Tengo que definir un presupuesto para cubrir esos mantenimientos de los vehículos y ahora también tengo que solicitar cotizaciones a varios talleres, ¿sí? Yo no voy a terminar a la loca el primer taller o venga si me cueste un montón de dinero, no, tengo que decir con qué presupuesto cuento, ¿cierto? Y cotizar, tener bases para tomar una decisión. Esto ya son actividades que me están poniendo en marcha para alcanzar mi objetivo. Ahora, el tema del alto nivel de planeación estratégica, ¿se acuerdan? Un producto. Ah, pero ¿qué actividades voy a desarrollar? ¿Cierto? Secuenciales, hay que tener en cuenta eso. Son actividades secuenciales que me van a permitir alcanzar mi meta. Y aquí en el alto nivel de planeación estratégica yo coloqué enlistar lo más importante teniendo en cuenta todas las áreas de mi vida. Entonces voy a hacer la lista de todas las actividades que yo quiero planificar. Ahora, clasificar el orden de que voy a empezar. O sea, yo puedo formular una serie de actividades, enlistarlas del día o para mi agenda, pero yo también tengo que ordenarlas, ¿cierto? Es decir, priorizarlas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Con cuál empiezo primero? ¿Cuál puedo bajar después? ¿A qué hora tal actividad? De eso se trata, darle un orden a mi agenda, a mi planeación. Y hacer un seguimiento al plan. Tengo que hacer un seguimiento. Si no lo hago, no, eso se trata de, yo leía en una palabra y se me vino ahorita a la mente, de que yo tengo que reflexionar en las noches y mirar qué pasó con mi día. ¿Cómo me fue en mi día? ¿Qué cumplí? ¿Qué alcancé? ¿Qué se me quedó sin hacer? ¿Por qué se me quedó sin hacer? ¿Sí? Pero hay algo que no se debe quedar y viene aquí en la parte del conocimiento de la palabra. Fíjense que el conocimiento de la palabra está ayudándome, es un objetivo específico que me va a ayudar a alcanzar el objetivo general y es que tener un alto nivel de espiritualidad. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué voy a trabajar? Comprender el evangelio a través de un discipulado. Hablo por mí.
Yo ya empecé el discipulado, estoy trabajando en él, estoy participando, estoy estudiando palabra, porque lo necesito para tener el conocimiento y para fortalecerme espiritualmente. Ahora, definir un horario para el conocimiento de la palabra, fíjense que es importante. O sea, yo a veces lo planificaba, que todos los días voy a adquirir conocimiento de palabra, voy a estudiar la palabra, las escrituras, pero resulta que como yo no planifico en qué momento de mi día lo voy a hacer, se vuelve un desorden, ¿o será que se nos olvida? O se nos fue en una agenda tan apretada como la de la hermana de 4 a 11 de la mañana, de la noche, cuando a las 11 yo estoy agotada. Entonces viene la pregunta de los jefes, ¿y usted qué hace de 12 a 5 de la mañana? Determinar tiempo para mi servicio, parte de las áreas de abordar en mi plan estratégico, el servicio. Yo tengo que determinarlo, tengo que planificarlo, tengo que involucrarlo en mi agenda. Si no lo involucro, créanme que no lo vamos a hacer. Compartir en familia mi conocimiento profesional bajo la dirección de Dios. Yo puse esto porque me parece importante que el conocer la palabra yo la comparta, ¿sí? Y como nos han enseñado en el discipulado, compartir la palabra se va a fructificar y va a duplicarse o triplicarse el conocimiento, y pues para mí eso ha sido maravilloso realmente. Listo. Y el último paso, que es ya la verificación, o como yo lo llamo, el checklist de esos pasos. Entonces yo verifico y hago un checklist. Oiga, aquí me orientaron los 5 pasos para hacer mi cadena de valor. Vuelvo y repito, cadena de valor, que es la continuidad luego de que tenga definido mi árbol de objetivos, ¿sí? Entonces aquí hay varias cosas importantes, hay que verificar, cadena de valor interpretable y por lo tanto es fácil de comprender. Entonces cuando yo la empiece a ver, entonces mis objetivos específicos, mi producto, qué actividades voy a realizar para alcanzar ese objetivo. Entonces yo hago la planeación, reviso y yo digo, venga, hacemos un checklist, si esta actividad me lleva a esta, me permite alcanzar este objetivo. Sí, no, esta no, pum, pum, tacho, repaso y vuelvo y hago el ejercicio, ¿sí ves? El proyecto está adecuadamente delimitado, es decir, que los objetivos y productos estén asociados, ¿sí? No que el producto vaya por un lado y cuando yo miro mi objetivo se fue por otro lado y como que no se asocia, ¿cierto? Entonces eso me hace que yo lo lea y diga, sí, estas actividades me permiten lograr el objetivo, porque recordemos lo que yo les decía, el producto ya es materializar mi objetivo planteado. Y verifique que las actividades y productos que se identifican gracias a la estructuración de la cadena de valor de los proyectos presentan acciones y entregables en su proyecto de vida. Entonces es cuando yo ya les digo que al final yo hago un checklist, verifico ya de todas mis actividades planeadas, cómo estoy alcanzando cumplir mi objetivo a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo hago ese checklist también. Y el día tras día yo voy haciendo esa revisión para poder permitirme ver que sí hay una cadena de valor bien estipulada y que sí definí unas adecuadas actividades y que voy a alcanzar mi objetivo específico para llegar a ese objetivo gran general, que es el que está centrado en mi árbol de objetivos. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí llega la instrucción académica de este tema tan bonito. Que cuando lo aterrizamos y lo empezamos a escribir, se vuelve algo muy bonito, muy interesante, aporta la vida, o sea, es importante de verdad hacerlo porque me permite organizarme y una parte central en mi árbol, sí o sí definitivamente es la parte espiritual. O sea, yo pienso que esa es la base central que debe haber tanto el árbol de problemas como en el árbol de objetivos. Si yo lo tengo claro, que tengo que trabajar en mi espiritualidad a través de muchas acciones y actividades, ¿cierto? Porque esto fue un ejemplo que yo estoy dando, pero pueden haber muchas actividades que van a permitir que alcancemos lograr esos objetivos, ¿sí? Que están planeados en ese
lindo árbol de objetivos. Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos con la parte que espero haya sido muy nutricional, muy aportante. Vamos a compartir obviamente esta enseñanza. También lo tenemos en las diapositivas, vamos a compartirlas, de pronto al leerlas ya más en detalle podemos comprenderlo de manera más aterrizada. Esto es una clase inclusive de muchas horas y hoy la sintetizamos en una, pero lo importante es que haya quedado el mensaje, que sepamos que esto es una herramienta que Dios puso en el camino de la iglesia, porque nos va a permitir crecer personalmente y eso en conjunto y en iglesia y en comunidad. Ustedes no se imaginan lo que podemos nosotros crear, porque es que si en una empresa lo logramos y alcanzamos unas metas así geniales, se los aseguro que en la iglesia vamos a lograr tantos sueños y objetivos. Y como les digo, si cada uno de nosotros lo logramos, créanme que en comunidad esto es grande y vamos a poderlo ver por la gloria de Dios y por cumplir también unos sueños que por ahí hay también del ministro de esta iglesia. Bueno, nosotros podemos iniciar, esa es una gran pregunta. Primero, tener las ganas de hacerlo. Si yo no lo quiero hacer y tengo negación, no lo voy a poder hacer de manera honesta. Se van a tardar días inclusive, porque lo digo por experiencia. Habían días que yo no tenía la disposición, ni las ganas. Pero cuando yo tengo la buena intención, las ganas, y hay una cosa clave que yo no lo dije al comienzo y es que hay que tener fe, hay que creer. Hay que tener la convicción de que Dios me está dirigiendo y cuando eso pasa, créanme que nos va a fluir las ideas de manera maravillosa, porque es que así me pasó, cuando empecé a escribir y a escribir y a escribir, se vinieron un montón de ideas maravillosas y a pesar de que son problemas o situaciones, ¿no? Porque así nace esto, nace diciendo cuál es mi problema hoy, como estás preguntando, cuál es mi situación. ¿Cuál es mi estado hoy? Como yo les conté al principio de la diapositiva, ¿cuál es mi estado hoy? ¿Cuál es el problema que yo tengo hoy? Como el pastor nos ha dicho varias veces, no miremos el pasado, porque es que en el pasado un montón de problemas, ¿cierto? El pasado hemos tenido 20,000 problemas, pero ya pasaron. Mal, bien, solucionados de manera regular o no, ya pasaron. Pero hoy yo me paro aquí y yo digo, ¿cuál es mi problema? ¿Qué no me está permitiendo alcanzar mis sueños, que se traducen a objetivos, ¿no? A mis metas. ¿Qué es lo que no me está permitiendo eso? ¿Depende de mí? La idea es identificar primero eso, ¿qué depende de mí primero? Y luego yo hoy miro qué depende a mi alrededor, porque pues yo estoy rodeada de personas, familia, compañeros, colegas, etcétera. Entonces yo tengo que mirar a mi alrededor qué está pasando con lo que está alrededor mío, que está interrumpiendo que yo dé ese paso, que yo logre mi objetivo. Porque normalmente cada uno de nosotros tenemos sueños, ¿cierto? Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se me dificulta tanto? ¿Qué me está impidiendo? ¿Seré yo? Entonces por eso yo digo que es primero mirarme a mí misma. Uno se mira a uno mismo y dice, sí, claro, es que yo soy negativa, yo soy perezosa, hoy amanecí con desánimo, ¿cierto? Empezamos así, entonces, ay Dios mío, entonces empezamos a encontrarnos cosas muy internas, muy personales, que no me permiten dar el paso, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que trabajar en ello, y yo vuelvo y me apego a lo que dije anteriormente. ¿Cómo? Estudiando la palabra, fortaleciéndonos, yo pienso que eso es clave, porque eso me da ánimo todos los días de pararme, de levantarme y seguir, y de identificar esas causas que me están haciendo que el problema esté materializado, ¿no? Que eso es otra cosa. Los problemas cuando se materializan, es decir, yo siempre lo asocio a algo que se llaman riesgos, ¿sí? Yo tengo muchos riesgos a mi alrededor, un montón, pero como son riesgos yo los puedo prevenir, pero si no los prevengo, pues ¿qué pasa? Se materializan. ¿Cómo se materializan? ¿Cómo se llaman ahora? Problemas, ¿sí? Entonces, si yo tengo riesgos, entonces yo los identifico, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, de los vehículos en mal estado.
El riesgo está en que yo tengo el vehículo en mal estado. ¿Y qué estoy haciendo para prevenir el riesgo? Nada. ¿Y entonces será que se va a materializar en un accidente? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar una acción. ¿Cuál? Vamos a hacer un plan de mantenimiento, vamos a mandarlos a revisar los vehículos, vamos a hacer esto, ¿cierto? Voy a presupuestar porque ya no tengo toda la plata, pero voy a proyectarme. ¿Ah? Entonces después yo digo, bueno, ya programé, ya eso, estoy controlando el riesgo para que no se me materialice ese peligro, porque el riesgo es un peligro. Amenaza, una amenaza externa que no controlo yo. Eso es como el dólar, la tasa representativa del dólar, los que trabajemos con ese dolor de cabeza. ¿Cómo lo controlo yo? No lo puedo controlar, pero sí puedo prever, ¿cierto? Históricamente, por ejemplo, asociándolo del clima, yo tengo que mirar históricamente qué ha pasado con el clima, ¿cierto? Y eso me permite proyectar y decir, oiga, probablemente el clima vaya a llover o está muy variable, o hoy va a llover, mañana no, o ya se va a meter el invierno, ¿qué hacemos? Con este verano, con el famoso fenómeno del niño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero entonces históricamente, y fíjense que esto lo puede traer uno al lugar a lo de nosotros. O sea, yo históricamente ya sé cuánto sueldo devengo, cuáles son mis gastos, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para que no me vuelva a pasar y quedarme sin dinero? ¿Qué hago que cada mes estoy apretada y no me alcanza? Y me acuerdo mucho del pastor Martín, que él empieza por ahí a decirnos cositas en sus prédicas muy reales. Pero es que se queja que no tiene plata, pero se va el domingo a un almuerzo de 200,000. ¿Cuándo no presupuesté ese almuerzo de 200,000? ¿Cierto? Es decir, no lo proyecté, no lo planifiqué. Y como decimos, no está mal que yo lo haga, pero planifiquémoslo. Si yo lo planifico, lo tengo en cuenta en mis gastos y yo no voy a sufrir al final de la quincena o del mes que estoy sin un pesito, que estoy apretada, que el sueldo no me alcanza, que qué voy a hacer, que por Dios, ¿cierto? Esa es la quejadera de nosotros en algunas ocasiones. Pues entonces, si yo planifico bien, no es fácil. O sea, esto que yo estoy diciendo no es fácil, pero sí es de disciplina y de frecuencia. O sea, fíjense que cuando es convertirlo en hábito, en buen hábito. El buen hábito, ¿cierto? ¿Y cuántos días nos tardamos para tomar un buen hábito? ¿Quién sabe? No, 21. 21 días se convierten en que yo todos los días trabaje en ese buen hábito. Créanme que cuando volteamos a mirar esos 22 días, primero se pasan volando. Y segundo, cuando nos demos cuenta, como se volvió un hábito, yo ya no puedo vivir sin eso. Es decir, tomar agua, 8 vasos diarios, ¿cierto? Dificilísimo, pero entonces yo trabajo en eso todos los días con esfuerzo, Dios mío, uy, sí puedo, sí puedo. Cuando menos ya pasaron los 21 días, ¿y tú qué haces en el día 22? Dios mío, el agua, estoy desesperada, no puedo sin el agua, ¿sí ven? Y así todo, así el ahorrar, el administrar bien el dinero, el de planificar. Yo soy muy amiga de la planeación estratégica como buena administradora. A veces tiendo a ser muy cuadriculada, cosa que a veces no me ha resultado tan positiva en ciertas áreas de mi vida, porque tan cuadriculada que como que me da temor salirme de este cuadrito que Carlos me dijo, no se me sale de ahí, por eso no me he movido, y eso es parte de una formación y de una experiencia que uno va cogiendo. Pero entonces a veces es sano la planeación estratégica, cuando uno tiene empresa, cuando uno tiene proyectos, cuando uno tiene emprendimientos, cuando uno tiene un proyecto de vida personal. Si lo planificamos bien, créanme que uno va a sentirse satisfecho y no todo va a salir bien, eso sí. O sea, por eso les digo que los riesgos siempre van a estar, siempre los riesgos van a estar ahí, pero nosotros podemos identificarlos y controlarlos, ¿sí? O sea, yo no me voy a ir de cabeza contra aquí tengo un riesgo que si yo sigo hablando voy a pisar, ¿qué va a pasar? Me voy a caer, el peligro. Pero entonces yo soy consciente que el riesgo está ahí, pues no voy a caminar derecho, sino que busco cómo bajar, porque no quiero evitar un accidente. ¿Sí? Entonces fíjense que eso es bonito poderlo hacer.
¿Listo, compañeros? Bueno, muchas gracias por la audiencia, por ustedes tan bonitas participar. Aplausos del auditorio para nuestra conferencista, qué bien. Muy bien. Bueno, yo creo, familia, para todos los que nos están viendo y nuestro auditorio aquí, que el Señor ha sido muy claro. Colócame Romanos 12:2, por favor, en Dios habla hoy. Y es aterrizado el mensaje de lo que estás hablando, Ruth. Dice Romanos 12:2, no vivan conforme a los criterios del árbol de problemas. Por el contrario, cambien vuestra manera de pensar. Ese es el árbol de objetivos. Es la manera como lo que se ha venido hablando y explicando está aterrizado, porque nosotros en esa corriente religiosa pensamos que Dios iba a hacer todo. Oremos que Dios lo hace y Él se manifiesta en su misericordia. Pero hay una frase que yo escuché, Ruth, tiempo atrás y es durísima. Muchas veces esperar un milagro nos puede convertir en mediocres. Esperar un milagro nos puede convertir en mediocres. ¿Por qué? Porque muchas veces los que debemos provocar y lograr ese milagro somos nosotros. No estoy hablando de un riñón, de un pulmón, sino de realidades. De realidades, ¿sí? El sacar el hogar de una situación específica, de una problemática que está destruyendo el hogar, eso es un milagro y depende de nosotros. Cambiar una situación, árbol de problemas, árbol de objetivos y cadena de valor. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas para que sigamos en una vida conformándonos a la mediocridad, a la permisividad, a lo que estamos viviendo porque sí, porque es que Dios lo quiere así. No, no. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pídale al Señor que le dé el deseo de hacerlo. Amén. Pidámosle al Señor que hagamos ese primer paso. Pero yo conozco gente que ya hizo árbol de problemas y de objetivos y ahí se quedaron. Pastor, ya lo hice. No, aquí ya está la cadena de valor. Cadena de valor es el conjunto de acciones, ¿sí? El conjunto de acciones. Ruth lo explicó de qué manera. Yo no había entendido el producto y en una reunión previa que tuvimos le dije, Ruth, yo no he podido aterrizar dentro de lo empresarial a lo vivencial que es el producto. Hoy la escogí. El producto es el resultado de lo que yo ya hago. Eso ya es un producto. El producto es cuando usted dejó de comer azúcar, ya se lo volvió un producto su bajo de peso en una semana. Porque una persona que quiere bajar de peso con 15 días de dejar de comer dulce, bajó 4 o 5 kilos. Eso ya es el producto, ¿verdad? Entonces, metámonos, analicémoslo. Ruth, muchas gracias. Excelente esta exposición, veo un ministerio ahí con futuro tremendo. Y bueno, vamos a terminar, cuando estemos sobre nuestros pies. Les bendigo con toda bendición espiritual y les motivo a que trabajamos conscientemente esta herramienta que el Señor nos ha dado. Dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Feliz noche, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.